Astrid Singre. Buenas tardes amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero de emisión central de 24 horas de este sábado 26 de julio del 2025. Para mí es un gusto acompañarlos, aquí arrancamos. Ecuador inició la deportación de más de 800 presos colombianos hacia el puente internacional de Rumichaca. Esta medida fue dispuesta por el decreto del presidente Daniel Noboa. En la operación participó personal de la gobernación de Carchi, policía y el ejército. Llegaron hasta la frontera sin esposas, formando una larga fila, vestidos de color naranja y, eso sí, custodiados fuertemente por la fuerza pública. Son más de 800 presos colombianos que fueron deportados desde Ecuador y trasladados al puente internacional Rumichaca. Según Diana Pozo, gobernadora del Carchi, esta deportación se dio mediante decreto ejecutivo y un acuerdo ministerial. Han sido deportados más de 800 PPLs que han estado en los centros de privación de libertad a nivel nacional. Pese a esta alerta, nosotros nos hemos articulado con Ejército y Policía Nacional. Gracias a ellos hemos garantizado la seguridad y orden público aquí en el puente internacional de Rumichaca. Los primeros en ser trasladados fueron aquellos que portaban su cédula de identidad. Quienes no tenían documentos fueron identificados a través del registro de sus huellas dactilares. Los reclusos colombianos se encontraban detenidos en centros penitenciarios en las provincias de Napo, Chimborazo, Carchi, Cañar e Imbabura. Este punto en donde hemos designado nosotros de manera planificada para que los buses estén en lista de espera, para que en el momento que las autoridades de Colombia ya vayan registrando y al mismo tiempo pasen los filtros por parte de Migración y de parte de la Policía Nacional, continúan con este tipo de trabajo. Apoyo a la Policía Nacional, a la SNAI, estamos garantizando también la integridad de las personas privadas de libertad hasta que puedan abandonar el territorio ecuatoriano. Horas más tarde de esta diligencia, la Cancillería de Colombia informó que un equipo liderado por la ministra Rosa Villavicencio se desplazó a Rumichaca para recibir a los connacionales expulsados por el Estado ecuatoriano y apoyar la respuesta local. Recordemos que esta medida ya fue anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa como parte de su estrategia para reducir la sobrepoblación carcelaria. En su momento propuso a Colombia recibir a cerca de 1.500 presos. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y justamente esta medida trae tensión diplomática, pues la Cancillería de Colombia tilda de un gesto inamistoso el inicio del proceso de deportación de presos colombianos sin un protocolo. De su parte, la Cancillería ecuatoriana niega la existencia de una deportación colectiva. Mediante este comunicado se pronunció la Cancillería de Colombia tras la deportación de más de 800 presos colombianos desde Ecuador. Citó que las autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado un protocolo, impidiendo así la plena identificación de los deportados, la verificación de su situación jurídica e incumpliendo las más básicas nociones del derecho internacional que prohíben las deportaciones masivas. La Cancillería colombiana acotó que, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el gobierno de Ecuador por ese gesto inamistoso y aseguró que se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de ciudadanos colombianos. De su parte, la Cancillería de Ecuador se pronunció la mañana de este sábado. Informó que los procesos de deportación se llevan a cabo en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. Asimismo, rechazó la afirmación de una supuesta deportación colectiva. La entidad diplomática aseguró que los procesos responden a la emisión de resoluciones individuales, debidamente motivadas y con la correspondiente boleta de excarcelación. Mientras tanto, especialistas en la materia aseguran que Ecuador en ningún momento cometió alguna arbitrariedad en contra de los ciudadanos colombianos deportados. He ahí lo importante de que aquí no existe abuso del poder. Se rechaza contundentemente de que exista un desplazamiento o una entrega o un tema de deportación masiva. Lo que está existiendo es que los PPLs que están siendo deportados de Colombia porque ya existió un proceso. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
Y este sábado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizó una sesión extraordinaria en la que retomó el proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Se reconfirmó la comisión técnica de selección y se conocieron oficialmente las ternas enviadas por las 5 funciones del Estado. Los nuevos vocales serán elegidos y posesionados en un plazo máximo de 3 meses. Tomó 7 meses que el Consejo de Participación Ciudadana recibiera las ternas completas y con ello se acabaron las excusas para iniciar el proceso de selección de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. La última en completarse fue la del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, quien propuso como candidatos al doctor en Derecho Juan Carlos Benalcázar, a la docente universitaria Alexandra Villasís y al actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy. De estos 3 nombres se elegirá al próximo titular de este organismo de administración y disciplina de la función judicial. La terna de la Asamblea Nacional está integrada por el expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, Fabián Favara, la presidenta del Tribunal de Apelaciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, María Grijalba Reyes, y el abogado Carlos Espinosa Torres. La Fiscalía General propuso a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Magali Ruiz, al docente Nicolás Burneo y al abogado Estuardo Salvador. La Defensoría Pública apuesta por el ex juez de Manabí, Fausto Andrade Vera, la Coordinadora General de Gestión, Wendy Moncayo, y el abogado Alfredo Cuadros Añasco. Finalmente, la terna de la Presidencia de la República la encabeza la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el director del SNI, Damián Larco, y la exfuncionaria de varias instituciones públicas, María Vinuesa Villacrés. Quienes tomen la posta en el Consejo de la Judicatura tendrán que llevar adelante varios procesos de selección, entre ellos el concurso para los 11 jueces de la Corte Nacional, los jueces constitucionales y también aquellos magistrados para el Banco de Elegibles. Para las vacantes que ya existen y para las posibles vacantes que se den, ya sea por renuncias, ya sea por jubilaciones, ya sea por remociones, porque en el momento en que hagamos la evaluación, yo estoy segura de que van a haber jueces que tienen que salir por probidad. También deberán iniciar su gestión en medio de la emergencia judicial que se ha anunciado se declarará el próximo mes. Daniela Valencia, Teleamazonas. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Y la sesión conmemorativa del municipio por los 490 años de Guayaquil se centró en un discurso sobre la resistencia del guayaquileño y marcó también la ausencia de la prefecta Marcela Aguiñaga. El alcalde Aquiles Álvarez destacó obras y programas sociales ejecutados durante su gestión. 1 hora duró la sesión conmemorativa por los 490 años de fundación de Guayaquil, que realizó la alcaldía en pleno centro de la ciudad, en Malecón y 9 de octubre. La intersección lució totalmente copada de personas. El alcalde Aquiles Álvarez arribó pasadas las 4 de la tarde. Posteriormente llegaron la vicealcaldesa, los concejales y asambleístas como Raúl Chávez. Sin embargo, la sesión no contó con la presencia de la prefecta Marcela Aguiñaga. El discurso de Álvarez, que duró cerca de 30 minutos, se centró en la resistencia que tiene el guayaquileño. Guayaquil no es una ciudad que espera, es una ciudad que actúa, que construye, que sueña, que defiende. Por eso hoy no celebramos un aniversario, celebramos una resistencia de 490 años. Aquí no se reparten migajas, aquí se restituyen derechos. Durante su discurso, el alcalde también realizó un recuento de obras y programas sociales realizados durante su gestión. Aseguró que los recursos de los guayaquileños han sido distribuidos en inversión social, obra pública y seguridad. La cuarta troncal de la Metrovía hoy es una realidad. Por primera vez a 200.000 guayaquileños se les reconoce su derecho al agua potable. Pronto el quinto acueducto también será otra realidad. Centros médicos en Samanes, Sergio Toral y la unidad médica municipal de Puná, que la vamos a inaugurar el 31 de julio. Ahí estaremos. Las estaciones de acciones seguras, los ex puestos de atención inmediata de los policías y sus impactos directos. Se acotó que la ciudad al cierre de este año tendrá más de 30 eventos de talla internacional que significarán millones de dólares en movimiento económico.
Durante la sesión, 8 personalidades e instituciones recibieron preseas cívicas. Las categorías fueron mérito científico, mérito cultural, mérito deportivo y mérito social, categoría en la que el cardenal Luis Cabreira, arzobispo de Guayaquil, recibió una presea. A esta sesión conmemorativa asistieron cerca de 10.000 personas. Guayaquil es libertad y Guayaquil es resistencia. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y en un distinto escenario, el presidente Daniel Noboa lideró la ceremonia conmemorativa en Guayaquil, a la cual asistieron autoridades y ministros de Estado. En el discurso, el mandatario habló del plan de eficiencia administrativa. El Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas fue sede de la ceremonia conmemorativa del Gobierno Nacional por los 490 años de fundación de Guayaquil. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue ovacionado por los asistentes en su ingreso. Participando de la ceremonia y sentada a la derecha del primer mandatario, estuvo la vicepresidenta María José Pinto. Noboa en su discurso destacó la puesta en marcha del plan de eficiencia administrativa. Ayer hemos tomado una decisión muy dura. La gente aclamaba, la gente decía que era necesario, que era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y no boicotear la función del Ejecutivo. Además, envió un mensaje en materia de seguridad. Que los cañones nunca se apuntan hacia nuestra gente. Los cañones se los apunta hacia los criminales. El primer mandatario agradeció a Cintia Yeliver, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, José de la Gasca, ministro de Gobierno, y a José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, quienes recibieron la condecoración al mérito en el grado de Gran Cruz a través de los decretos 62, 63 y 64. Como parte del acto también se entregaron reconocimientos a ciudadanos, representantes de instituciones y organizaciones. A la sesión asistieron ministros, asambleístas, autoridades del sistema judicial, Contraloría, CNE, altos mandos policiales y de las Fuerzas Armadas. Erika Vera, Teleamazonas. Ante las adversidades. La mayoría de los 5.000 funcionarios del plan de eficiencia que son desvinculados pertenecerían al Ejecutivo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según la portavoz de Carondelet, además de la eficiencia, se tomaron en cuenta los casos de los servidores vinculados con las mafias. El sustento de desvincular a 5.000 funcionarios y la fusión de 20 instituciones del Ejecutivo para reducirlas a 14, realizada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se encuentra en la puesta en marcha de un plan de eficiencia que tiene 3 acciones esenciales: la evaluación permanente de funcionarios, abrir oportunidades para jóvenes que deseen trabajar en el Estado y la reorganización del Ejecutivo a través de sus ministerios. Sobre este último punto, Jaramillo indicó cómo quedarían desde ahora los ministerios y las secretarías. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. El Ministerio de Educación ahora se encargará del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio del Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. El Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Energía y Minas ahora absorbe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, la Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República, a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete, a la Secretaría Nacional de Planificación. Bajo esta misma proyección, el Ministerio de Agricultura absorbe al Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Interior al SNAI y al EQ 911. Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el poder ejecutivo del gobierno ecuatoriano. El tema más álgido de estos anuncios se concentra en la destitución del primer bloque de 5.000 funcionarios, en los que se excluyeron a médicos, profesores, enfermeras y a la fuerza pública. Esto a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo y el IES, que concentran la mayor cantidad de despidos. De esta última institución, se dijo que también se han incluido quienes estarían en procesos de corrupción o vinculados con las mafias. Porque una de las visiones y prioridades que tiene este gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado
y de todos los sitios donde puedan estar operando. Estos despidos en el sector público representan un poco más del 1% del total del grueso del Estado. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y este viernes se conoció que en algunas instituciones públicas varios funcionarios ya fueron desvinculados, según denuncia la Confederación Nacional de Servidores Públicos y el Frente Unitario de Trabajadores. Ambos gremios anunciaron una movilización para el próximo 7 de agosto. Al menos en el registro civil serían 40 los despedidos y también hay casos en el IES, Ministerio de Educación, Agricultura, Transporte, entre otros. El gobierno justificó estas desvinculaciones asegurando que se trata de malos servidores que obstruyen el funcionamiento de las instituciones. Supuestamente para poner a nuevos, y entonces qué contradicción. Pero para el Frente Unitario de Trabajadores esto obedece nada más a una cuestión política. Ellos aspiraban primero a que les hagan la evaluación y ver qué es lo que pasaba. Existe discriminación. ¿Por qué no les ingresaron el sumario administrativo? Es por ello que las organizaciones sociales ya convocaron a una movilización para el próximo 7 de agosto en la Corte Constitucional para exigir que de forma inmediata se traten las demandas contra la Ley de Integridad, pero no descartan más adelante organizar incluso un paro nacional. Nosotros vamos a manifestar nuestros desacuerdos y vamos a poner una denuncia ante la OIT y ante los organismos internacionales. El 31 de julio nosotros, las organizaciones, vamos a presentar una demanda de inconstitucional a la ley y también al reglamento. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en un comunicado se solidarizó también con los afectados e hizo un llamado a la unidad para defenderse. El gobierno no ha indicado cuánto costarían estas desvinculaciones. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y el reglamento de la Ley de Integridad Pública vigente desde el 23 de julio obliga a evaluar a miles de servidores públicos del país. Los resultados podrán usarse para ascensos o incluso para despidos si no alcanzan la puntuación mínima. El reloj empezó a correr para más de 400.000 servidores públicos del país, pues un nuevo reglamento obliga a evaluaciones de desempeño cada 6 meses. La base está desde los artículos 76 hasta el 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que ya preveía evaluaciones periódicas. No obstante, con el reglamento publicado el pasado 23 de julio, se vuelven obligatorias y vinculantes, lo que significa que una mala calificación podría derivar en la salida del cargo. Así explica el experto laboral Javier González. La ley habla de las evaluaciones semestrales, exceptuando que exista algún tipo de algo emergente, algún tipo de denuncia o algún informe del Departamento de Talento Humano, se lo haría de manera anterior. Pero de lo contrario, la ley al principio establece 6 meses para hacer este tipo de evaluaciones. El Ministerio del Trabajo tiene 90 días para aplicar la primera evaluación, es decir, hasta octubre, y no habrá sanciones. Se evaluarán 6 ejes: el cumplimiento de metas, la calidad de trabajo, la conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Este proceso estará a cargo de las unidades de talento humano de cada institución. Estas evaluaciones se vuelven necesarias porque garantiza el debido proceso para un eventual caso de que la persona o el funcionario afectado quisiera reclamar. Tiene la potestad de hacerlo. Desde la Confederación Nacional de Servidores Públicos del país, advierten que las evaluaciones podrían usarse como herramientas de presión. Lo que más les preocupa, dicen, es la falta de claridad sobre cómo se aplicarán. Sí, las evaluaciones de desempeño como funcionarios públicos no tenemos ningún temor que nos lo realicen. Hemos sido socializados, lamentablemente el gobierno no ha dado apertura a las organizaciones para mantener un diálogo. La calificación será sobre 100 puntos y el mínimo aceptable 51. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en medio de las investigaciones por el caso Progen, el ministro de Transporte y Obras Públicas reafirma que colaborará con la Fiscalía. El funcionario se defiende asegurando que la firma de los contratos con la compañía ocurrieron tras terminar su encargo. Tras la salida de Andrea Robo, Roberto Luque asumió por encargo el Ministerio de Energía a puertas del estiaje y de semanas de apagones. Entre sus primeras acciones, la declaratoria de emergencia que dio paso a la firma de contratos que hoy son motivo de controversia, tras el hallazgo de irregularidades por parte de la Contraloría. En la mira Progen, a la que se le adjudicó los contratos para las centrales del Salitral, Quevedo, Catamayo por $170 millones en suma. Luque junto a Fabián Calero visitaron a Progen en Houston, Estados Unidos, antes de la firma de los contratos. Hemos venido personalmente a contrastar y a cotejar que la oferta que nos hayan
presentado pueda cumplir en lo que se refiere a precios y plazos. El ministro dice que no fue la única visita que hicieron en busca de proveedores. Todos los videos que aparecen sobre la famosa visita a Progen fueron anunciados por mí. Y no fui a visitar a Progen, fui a visitar a varios proveedores que en ese momento ya mandaban intenciones de interés con precios reducidos y que posiblemente podían ser adjudicatarios. Entonces nosotros lo que hicimos fue visitar y ver que existía la empresa. Varios proveedores, pero también Progen. Los equipos que llegaron al país de Progen no fueron los que ofrecieron. Sí, pero esto es una fase totalmente anterior a este problema. Y ahora que la Fiscalía ha abierto una indagación previa, reafirma que colaborará con la información que sea necesaria para esclarecer los entretelones de este contrato que, a decir de la Contraloría, fue perjudicial para el Estado. Lo raro hubiera sido que no nos hubieran llamado. Hay un caso en donde evidentemente no ha funcionado, una empresa que tiene que responder, funcionarios que tienen que responder. ¿Se siente responsable? No, para nada. Yo soy uno de ellos, yo tengo que responder y dar mi versión de los hechos. Yo salgo del ministerio antes de que se dé la contratación. Y es que se pagó el 70% de los anticipos y ninguno de los proyectos ha podido arrancar hasta hoy, incumpliendo todos los plazos acordados. Luque estuvo al frente de la cartera de energía entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024. Los mencionados contratos se firmaron entre finales de julio y agosto. Tras Luque, asumió Antonio González, después Inés Manzano, quien permanece hasta hoy. Carlos Acoto, del Amazonas. Pablo Zambrano entregó las cartas credenciales que lo acreditan como embajador de Ecuador ante los Estados Unidos. El acto se llevó a cabo en la Casa Blanca y contó con la presencia del presidente Donald Trump. Durante la ceremonia se reafirmó el compromiso de ambos países con la democracia, la seguridad y el comercio bilateral. Ecuador ratificó su papel como aliado estratégico para la seguridad hemisférica. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir con nosotros. En Puerto Viejo, Manabí, el periodista de un medio televisivo, Marcelo Ruiz, fue atacado con varios disparos mientras conducía por la vía Puerto Viejo-Santa Ana en el sector de Guavito. Ruiz fue interceptado por desconocidos desde una motocicleta y recibió impactos en los brazos y fue trasladado al Hospital de Especialidades para atención médica urgente. Según versión de los familiares, el periodista se encuentra estable. Y 6 delincuentes dedicados al secuestro fueron capturados por la policía en Guayaquil y Durán. En uno de los operativos, los agentes irrumpieron mientras una víctima era torturada. Estos dos criminales fueron identificados como Cristian Ibarra y David Álava Osorio, ambos sin antecedentes penales y quienes fueron capturados por la Policía Judicial la noche del viernes. Estos sujetos son los autores de un secuestro express del que fueron víctimas un hombre junto a sus 2 hijas, quienes abordaron este taxi en los exteriores de un hotel en el centro de Guayaquil. Mediante amenazas e intimidación, les obligan a entregar sus teléfonos celulares y a sacar dinero de varios cajeros de la ciudad. Entre las evidencias se les halló los carros utilizados para el secuestro, los teléfonos celulares robados y comprobantes de retiro en efectivo de cajeros automáticos. Mientras tanto, en Durán, una alerta ciudadana por secuestro activó a los agentes policiales, quienes ejecutaron allanamientos en el sector del Divino Niño, encontrando en una casa a los 4 autores del secuestro y a la víctima, quien estaba maniatada, siendo torturada por estos criminales. Ahorcada con cables para ser trasladada a otro lugar de cautiverio. Como evidencia tenemos la motocicleta que manejaba la víctima. Los ahora detenidos son 3 hombres y una joven menor de edad, quienes, según el subcomandante del distrito Durán, el teniente coronel Santiago Gavilanes, pertenecerían a una facción de los Chone Killers. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. En otros temas, el plátano verde está entre los 3 productos de la canasta básica que más subieron de precio en julio. El incremento se debe a la enfermedad del moco y a la migración de plantación hacia otros cultivos. El incremento en el costo del plátano verde se siente desde mayo, así lo confirmó esta vendedora del Mercado Norte, quien señala que actualmente el precio de un racimo de verde, que se compraba a $5 u $8, hoy se adquiere no por menos de $15 o $17, precios que también son traspasados al consumidor final. Dicho que yo estoy vendiendo bien, estoy dando 4 verdes por $1. Algunos llevan algunos
se quejan. Porque antes esos 4 verdes, ¿cuánto valían? 4 verdes 50 centavos. De esto, el director ejecutivo de Asoexple, Eduardo Manrique, detalla que este precio se debe a la caída en la producción del plátano verde, ligada directamente a problemas fitosanitarios por una propagación mayor de la enfermedad del moco. El 80% de toda la producción nacional se enfoca o se centra en pequeños productores que no cuentan muchas veces con los recursos o con el conocimiento para poder tecnificar y así potenciar su producción. Tan solo en Manabí, una de las provincias de mayor producción de plátano verde, se han identificado que existen cerca de 494 hectáreas infectadas con la enfermedad del moco. Y de ahí que, según el director general de Agrocalidad, Larry Rivera, estaría trabajando en líneas de acción a través de mesas técnicas. Para poder implementar medidas de bioseguridad y también identificar síntomas tempranamente de la plaga moco. Pero esta no es la única razón de la baja en la producción de esta musácea. Otro de los factores es la migración hacia otros cultivos. Hay muchos productores plataneros que se han cambiado al tema de cacao, obviamente, evidentemente por el tema de precios, mercados. En el cacao nosotros más o menos tenemos una estimación, en Manabí se habla de entre 4.000 y 7.000 hectáreas que ha habido un cambio de cultivo. En Santo Domingo son cerca de 2.000 hectáreas adicionales que se cambiaron de plátano a cacao. Entre lo que hacemos del barrido hemos identificado 10.000 hectáreas. Tanto del lado de los exportadores como de Agrocalidad señalan que actualmente es difícil dar una fecha estimada para la normalización de los precios. No obstante, sí adelantaron que se están tomando las acciones necesarias para poder mantener la producción y no afectar al consumo interno. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y ahora escuche bien, porque una nueva alerta epidemiológica se emitió en el sur de Perú tras detectarse casos de sarampión importados desde Bolivia. El brote encendió las alarmas en la frontera con Ecuador, donde ya se implementan acciones preventivas. En 7 ciudades de Bolivia, más de 120 casos de sarampión se han reportado de enero a julio 2025. Esto alertó inmediatamente a las autoridades del país vecino, Perú, pues uno de los sectores con mayor riesgo de propagación de la enfermedad es la suroriental, en Puno, al ser la zona fronteriza con Bolivia. En lo que va del año, el Ministerio de Salud de Perú ha emitido en 2 ocasiones alertas epidemiológicas por brote de sarampión, enfermedad que registra a la fecha más de 150 casos. La última notificación se dio el pasado 17 de junio por riesgo de importación de casos de sarampión, tras confirmar la enfermedad proveniente de países como México, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Bolivia. La Dirección Regional de Salud de Tumbes, Perú, ya reportó a 2 personas con malaria en la zona fronteriza conocida como Quebrada Seca. Un hombre de 40 años que presentó los síntomas durante la primera semana de julio y su pareja de 30 años que fue diagnosticada días después. Por esto, las autoridades de salud de Tumbes iniciaron las campañas de vacunación a niñas y niños en etapa escolar, adultos mayores de 30 años. Con este antecedente, el Distrito de Salud Huaquillas en Ecuador también se suma a la campaña. Está diariamente monitoreando en esos 3 cantones y todos los que comprenden el área fronteriza este tipo de enfermedades que puedan acotar a la comunidad. Asimismo, se extienden las recomendaciones para evitar complicaciones de la enfermedad. Como cualquier enfermedad, se recomienda no automedicarse, acudir a los centros de salud, especialmente si tenemos niños pequeños y si se acompaña con alza térmica y además un rash, siempre pensar en que puede ser una enfermedad contagiosa. Según datos del Ministerio de Salud, Ecuador no registra casos de esta enfermedad. Erika Vera, Teleamazonas. Y Guayaquil continúa celebrando sus 490 años de fundación con música, desfiles y cultura. Hacemos contacto con Bernarda Ceballos desde el Estadio Modelo para que nos amplíe la información de lo que está ocurriendo a esta hora en ese punto de la ciudad. Bernarda. ¿Qué tal, Astrid, amigos televidentes? Muy buenas tardes, así es, 1 de la tarde con 40 minutos y mencionarles que Guayaquil continúa festejando sus fiestas julianas. Precisamente esta mañana se desarrolló, justamente como ya nosotros lo mencionábamos, algunas actividades entre las que constan, por supuesto, el Burger Show. Si producción me puede ayudar con las imágenes de esta feria gastronómica que se desarrolla aquí en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que inició la mañana de ayer, continúa este sábado y se tiene previsto que ya terminen horas de la tarde y noche de este domingo. Mencionarles también que el presidente de la República, Daniel El Noboa, asistió a esta feria gastronómica que también
también tiene artistas nacionales e internacionales. Todas las entradas se vendieron, estuvo totalmente lleno tanto ayer y por supuesto el día de hoy también está sold out. A esta hora de la tarde, en cambio, nos encontramos aquí en el Estadio Modelo, en donde justamente se está desarrollando a esta hora el Anime Weekend 2025, un evento gratuito que se llevará a cabo tanto este sábado como también este domingo aquí en el Estadio Modelo Alberto Spencer, de 11 de la mañana hasta las 20 horas, como parte de las celebraciones por las fiestas julianas organizadas por la Prefectura Ciudadana del Guayas. Esta edición contará con la presencia de los reconocidos actores de doblaje René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z. El evento, en cambio, está dirigido a todos los amantes del anime, videojuegos, cosplay y también a la cultura pop japonesa. Ofrecerá una amplia gama de actividades, sin duda. Entre ellas destacan también conciertos en vivo con covers dúo, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas y grupos invitados, además de las eliminatorias nacionales para el World Cosplay Summit, que se desarrollará precisamente el día de mañana. Mencionarles que también podemos observar a esta hora de la tarde algunos emprendimientos que se han dado cita aquí en el Estadio Modelo este sábado. ¿Cómo vas? Coméntame un poco acerca del emprendimiento, qué estás vendiendo, cómo va la afluencia por parte de la ciudadanía. A ver, soy Akuma Rocks, primero que nada, y yo tengo mi emprendimiento de cositas como peluches, de Cinnamon Roll, de Hello Kitty, de Sanrio. Tengo photocards que son de mis cosplays mismos en diferentes personajes. Tengo lo que son los famosos Sony Angels, cositas de Zelda, peluchitos y entre todas esas cositas. Por ahora todo va muy bien, la verdad. Las expectativas, sobre todo también para el día de mañana, que es el último día de este evento para todos los amantes del cosplay. Pues la verdad, ha sobrepasado ciertas expectativas que tuve sobre este evento, como ser cosplayer invitada. Pues hay cosas que no esperaba que pasaran, pero va bien todo. Muchísimas gracias. Realmente ese es el ambiente que se vive aquí precisamente a esta hora de la tarde. Mencionarles algunas de las actividades realizadas ayer aquí en el puerto principal, entre las que consta el concierto de salsa que se realizó en la intersección Malecón y 9 de octubre y que fue luego de la sesión conmemorativa del municipio. Más de 30.000 personas disfrutaron del concierto salsero con exponentes de la salsa como Titán y su orquesta, el cantante panameño Gavino Pampini, el puertorriqueño estadounidense Nino Segarra y la agrupación colombiana La Suprema Corte. Recordemos que ya este concierto fue pasadas las 18:30 en pleno corazón de la ciudad de Guayaquil, en esta intersección 9 de octubre y Malecón. Así es como entonces se vive, al menos desde aquí del norte de la Perla del Pacífico, las fiestas julianas, pero más detalles nos tiene nuestro compañero Ricardo Alcibar. Ricardo, coméntanos, ¿dónde estás y cuáles son las actividades en las que te encuentras? Hola Bernarda, así es, buenas tardes. Televidentes, estamos justamente acá en la calle Numa Pompilio Yona, por el lado de acá me acompaña este artista, Freddy, que ha venido el día de hoy a romper récord, amigo. ¿Cómo le va? Sí, estamos esperando romper un sueño que quiero hacer, 50 cuadros hoy. Voy a tratar de realizarlo para poder cumplir un sueño, entonces para los cuadros transmitir un poco de energía positiva desde la naturaleza mediante el arte. ¿Cómo estuvo el día de ayer la afluencia de personas? Sí, demasiado bueno, había mucha gente que venía a apoyar a los artistas, cumplir ciertos talentos y todo, talentos aquí existen, talentos nacionales y todo, que están buenísimos las exposiciones. Perfecto, Freddy. Bueno, esperemos que rompa ese récord. Muy buenas tardes. Sigamos justamente con este recorrido acá. Vemos algunas obras del artista Víctor Muñoz, quien se inspira también en constelaciones. Yo hablé con él el día de ayer y me decía, yo pienso en mundos fuera de nuestro planeta Tierra y por ello me inspiro acá. También vemos obras que hacen alusión al deporte ecuatoriano. Ahí vemos a Marlon Chito Vera, representante de la UFC. También hay obras emblemáticas de la ciudad de Guayaquil, como los icónicos balcones a lo largo del barrio Las Peñas. Ahí los vemos justamente, algunas ventanitas que se mueven, también se encuentran en este punto. Ahí vemos justamente cómo el artista está acá mostrando un poco de su material, lo que está ofreciendo a los visitantes, no solamente guayaquileños, sino también extranjeros que se están dando una vuelta por acá, por la calle Numa Pompilio Yona. Pero también arte hubo en el Salón de Julio, justamente en el Museo Municipal de Guayaquil, donde se realizó la edición número 64 de este festival artístico. Veamos a continuación el siguiente reportaje.
Ellos son Javier, César, Charlotte y Roberto, los ganadores en 2 diferentes categorías de la edición número 64 del Salón de Julio, que se celebró en el Museo Municipal de Guayaquil este jueves. Este año, la convocatoria recibió cerca de 260 propuestas enviadas por artistas de diferentes puntos del país. De estas, el jurado escogió 25 para integrar la exposición oficial del Salón. Entre estas obras, la de Javier Coronel se llevó el primer lugar en la categoría Trayectoria, que se premió con $15.000. Habla sobre el deseo zombie, es un poco el tema que yo le puse a esta obra. Hay un cuerpo ahí que parece como una especie de Frankenstein o zombie, medio desnudo en un bosque. El segundo lugar a la Trayectoria fue para Roberto Novoa, quien presentó su obra Juegos de la Noche. Yo pinto todos los días, ¿no? Pinto desde la mañana hasta la noche, y es una motivación definitivamente a seguir trabajando. En la categoría Artista Emergente, Charlotte fue elegida como primer lugar, llevándose un premio de $3.000. A partir de un plano realizado por mi padre antes de fallecer, el cual quería que sea su hogar. Entonces por eso se llama Y un jardín de legumbres, era parte de la idea. Entonces es un poco sobre lo afectivo y aquello que no tiene cuerpo pero vive en la memoria de nosotros. Y finalmente César Sánchez, con su pieza artística Amígdala Armonía, obtuvo el segundo premio de Artista Emergente. Las obras participantes estarán expuestas en el Museo Municipal de Guayaquil de martes a domingo desde las 9:30 de la mañana y hasta el próximo 25 de septiembre. Una actividad más que ofrece Guayaquil para disfrutar en familia o con amigos. Sí, continuamos precisamente con el recorrido acá en la calle Numa Pompilio Yona. Vemos justamente también hay artesanos con la espumilla, un plato o un póster, mejor dicho, tradicional de la ciudad de Guayaquil. Vemos más obras por el lado de acá, algunos retratos. Por el lado de acá vemos incluso a Shakira pintada en este cuadro. Ahí vemos, acerquemos un poco la cámara. Mi amigo, inspirado también en los íconos del momento. Por supuesto, todo artista tenemos que llegar a eso, a hacer los momentos, los artistas famosos nos inspiran y también hacemos estos tipos de obras. Perfecto. Para el público también, para el público, claro. Perfecto, mi amigo, muchísimas gracias. Bueno, ya lo sabe, la Numa Pompilio Yona estará desde las 10 de la mañana con la exposición de obras de arte. La actividad será durante todo el fin de semana hasta el domingo, aproximadamente a las 8 de la noche. Ya finalizará esta exposición artística. Hay más de 30 artistas, cada uno con más de 50 obras para poder deleitar a guayaquileños y también a turistas que se encuentran acá en el puerto principal por los 490 años de fundación de la Perla del Pacífico. Hasta acá la información. Astrid, tú tienes más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y gracias por los detalles de las actividades que van a continuar en la ciudad de Guayaquil y están todos invitados.